Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Comenzamos esta programación especial a través de la pantalla de Canal 2 en este lugar que es muy especial para nosotros, aquí en la ciudad de Colonia Carolla, Museo Casa Copetti, primer museo de la friulanidad y que es sede de este último programa de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2. Este proyecto que se ha ido generando a lo largo de todo este año 2013 y que ha llevado adelante la subcomisión de jóvenes del Centro Friulano de Colonia Carolla. Ya les vamos a ir contando algunas de las características especiales que va a tener el programa de esta noche. Un programa muy especial que va a tener el condimento de la música, va a tener la danza, va a tener la presencia, en este caso, de la mujer, de la belleza femenina sobre este escenario. Pero por sobre todas las cosas, vamos a tener el aplauso de todos ustedes que esta noche nos están visitando. Bienvenidos, Museo Casa Copetti, para dar inicio formal a este último programa de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2. Y para darles la bienvenida a todos ustedes, vamos a invitar al señor presidente del Centro Friulano de Colonia Carolla, al señor Sergio Boesio, quien se va a encargar de darle la bienvenida a todos ustedes. Un aplauso para Sergio, por favor. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Para no alargar tanto esto, les voy a dar la bienvenida a todos ustedes, agradecerles de su presencia y bueno, que pasen una linda jornada. Así que, bueno, en más está decirles la belleza que van a ver ustedes esta noche es de Colonia Carolla y bueno, suerte para todas las participantes. Muchas gracias, buenas noches. Fuerte el aplauso entonces, Sergio Boesio, presidente del Centro Friulano de Colonia Carolla. En un ratito vamos a estar conociendo aquí en este escenario cada una de las postulantes, vamos a estar conociendo parte de lo que nos van a venir a contar las chicas seguramente, por qué quieren ser representantes del Centro Friulano. Venimos con una racha en el Centro Friulano en estos últimos años. Las últimas candidatas han sido la reina de la uva, después han sido la reina provincial de la vendimia, aquí tenemos el más claro ejemplo. En un ratito vamos a estar dialogando con Sofía Guisiglieri, quien además nos está representando en otras importantes festividades a nivel nacional. Pero de eso en un ratito nada más. Este año, ¿cuál ha sido la temática que ha tenido Cosas de Gringo? Ir recorriendo cada una de las ciudades que conforman la parte norte de Italia. Hablamos de la región del Friuli, Venecia Giulia. Hemos estado conociendo parte de su historia, su cultura, hemos conocido parte de las principales festividades que tienen a lo largo del año estas ciudades que por algún motivo, por alguna razón, están muy vinculadas y relacionadas a la ciudad de Colonia Carolla. Ciudades como Spilimbergo, una de las ciudades más vinculadas al arte con su escuela de mosaicismo, Gemona, Udine, Cividale, Tarcento, San Daniele, esta ciudad que está muy vinculada con el ámbito gastronómico y sus jamones tan ricos, tan sabrosos, que cada que algún habitante de esta zona del norte de la provincia de Córdoba y fundamentalmente de Colonia Carolla tiene la posibilidad de volver a visitar estas ciudades, no se va sin probar el tradicional jamón de San Daniele. Trieste, Lignano, Pordenone, Aquileia y entre tantas otras ciudades que seguramente iremos mencionando a lo largo de la noche. Pero para conocer un poquito y para que ustedes vean lo que se ha hecho a lo largo de este año 2013, vamos a compartir todos juntos este video que muestra parte del resumen de lo que ha sido Cosas de Gringo edición 2013, que este año ha tenido el aditamento, el plus, el extra que le han dado los chicos que han estado participando de distintas becas y que han podido traer imágenes que ellos mismos han podido obtener a lo largo de estas becas en la región del Friuli, Venecia Giulia. Juntos los invitamos a ver parte de este video en esta edición especial de Cosas de Gringo aquí en la pantalla de Canal 2. Aplausos, señoras y señores, esto es Cosas de Gringos. Se voi cognosi
Perché hai somigliato a Zapiartu il grinda, il muscolo, il van di cresi, il mio pezzolane non mi console che chi lo sai tutto il pensiero che non pensarai e le te che sono state sin dirmi e bene stai ronze li croseri stai spins tut che chi clavi al saramio tut che chi piar a mi somearà volare scoladre in dive scrisian sulla dal pensiero e chiama che lui è calento e ora il conquarteta mi fili trumo al dividido. Un raconto especial de lo que ha sido Cosas de Gringo a lo largo de esta edición 2013. Un programa donde hemos no solamente conocido parte de la historia de estas ciudades que recién les estaba nombrando, sino que también hemos conocido parte de su historia en anécdotas, como lo hemos podido conocer programa a programa. Este proyecto, Cosas de Gringo, que cuenta con el apoyo del ente Frühling El Mundo y que seguramente seguirá siendo apoyado a partir de lo que será la próxima edición durante el año 2014. Ya está todo listo, señoras y señores, para que ustedes comiencen a conocer quiénes son las candidatas, las postulantes a ocupar este importante lugar que será ser representantes del Centro Friulano de Colonia Carolla. En un ratito voy a estar presentando a quienes son jurados esta noche. Importantísimo, estoy viendo aquí el jurado al costado del escenario. Miren, unas caras de exigente este jurado. Le vamos a brindar, ya los voy a nombrar a todos, pero le vamos a brindar un aplauso al jurado que ha estado trabajando hasta recién. Ya los vamos a nombrar en un ratito nada más. Pero vamos a presentar, señoras y señores, con la música que aquí nuestro amigo Mariano nos está acompañando, a nuestra postulante número 1. Se llama Carué Iriyuy Argañarás Olmos. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Carué tiene 19 años, 1,70 m. Sus medidas son 165, 100. Cabello color castaño, ojos marrones. Se encuentra cursando recursos humanos. Le gusta hacer deportes, leer y escuchar música. Es nuestra postulante número 1, señoras y señores. Aplausos, se merece ese aplauso, sí señores, es la que ha roto el hielo esta noche aquí en la pasarela. ¿Cómo estás, Carué? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, Carué, contale un poquito a la gente y contale a los televidentes, fundamentalmente de Canal 2, por qué esta decisión, por qué esta idea de participar y ser representante del Centro Friulano Carollense. Muchas ganas de representar a Colonia Carolla por los años que yo vivo acá y ganas de representar y devolver algo de lo que me dio a mí muchos años de los que he vivido acá. Es una forma que siento de devolver lo que a mí me dieron durante tantos años. Por sobre todas las cosas, acompañada por mucha gente que ha venido. ¿Con quién te acompañó hoy día? Mi familia, mis padres y mi hermana. Y tu padre. Bueno, contanos un poquito cuál es la perspectiva que tenés si llegás a ser la representante del Centro Friulano de Colonia Carolla. Sería una gran experiencia, la verdad, y aprovecharía, más que nada el aprendizaje que te da, y la verdad que estaría muy bueno y es una oportunidad que hace mucho quiero. Le vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestra postulante número 1. Se llama Carué Iriyuy. Así está bien dicho, Iriyuy Argañarás Olmos es nuestra postulante número 1. Ya recibimos a nuestra postulante número 2. Se llama Gabriela Vanessa Gasparuti. Tiene 18 años y el aplauso de todos ustedes, señoras y señores. Son las
candidatas a ser reinas del Centro Friulano de Colonia Carolla. 18 años, 1,54 m. Sus medidas son 87, 84, 90. Cabello color castaño, ojos marrones. Se encuentra cursando la carrera de agronegocios y le gusta salir con amigas. La vamos a saludar. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. ¿Muchos nervios esta noche? Esta noche muchos nervios. Bueno, ¿cómo fue? ¿Quién te incitó a venir a participar de esta elección? Mirá que ahí te está viendo el jurado, aunque ya han estado con el jurado, ¿no? Ya están un poco más distendidas. Sí, ya como que ya van calmando los nervios. Los nervios. Sí. ¿Cómo han sido los momentos previos con las chicas? ¿Mucha camaradería? No, hablamos mucho, Ujú. contando las experiencias que vivimos. Bien. Bien. Y en el caso de ser la representante del Centro Friulano de Colonia Carolla, ¿qué es lo que te gustaría contar de Colonia Carolla a la provincia, al país, al mundo? Lo que básicamente tiene la colonia que lo Ujú. distingue es los vinos, los salames, Ujú. todo eso. Te deseamos que tengas la mayor de las suertes esta noche. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Me voy a ir corriendo. Es nuestra postulante número 2. Se llama Gabriela Vanessa Gasparuti. Y ya recibimos a nuestra postulante número 3. Se llama Georgina Eliana Lauret. Fuerte el aplauso. 20 años, 1,63 m. Sus medidas son 87, 65, 90. Cabello color castaño claro, ojos marrones. Cursa el tercer año de la carrera de contador público. Le gusta compartir tiempo en familia, armar rompecabezas y tomar sol. La recibimos con un fuerte aplauso, señoras y señores. Se llama Georgina Eliana Lauret. ¿Cómo estás, Georgina? Bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Bueno, te noto un poquito nerviosa, Georgina. No, ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. Ahora ya el tiempo de relajarse y esperar a ver qué dice el jurado esta noche. Y esperar el resultado, pero ya estamos. Bueno, contale a la gente, hobby, qué es lo que te gustaría ser. Sabemos que estás estudiando la carrera de Ciencias Económicas, pero más allá de eso, ¿alguna visión de la vida? ¿Qué te gustaría ser a futuro? Y bueno, o sea, triunfar como contadora, que es lo que me gusta hacer. Seguro. Y bueno, y si abre alguna posibilidad de esto, aprovecharla. Seguramente. Bueno, aquí, ¿quién te acompañó esta noche? Mi familia, mi novio y mi hermana con el novio. Bien, o sea que los jóvenes que han venido con ilusión de ver a alguna chica soltera, abstenerse porque está con novio. Sí. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Georgina Eliana Lauret, 20 años, postulante número 3. Ya recibimos a nuestra postulante número 4. Se llama Sonia Anabel Grudine. Fuerte el aplauso, señoras y señores. 18 años, 1,68 m. Sus medidas son 84, 73, 94. Cabello color castaño oscuro, ojos marrones claros. Este año finalizó el secundario y le gusta pasar el tiempo con amigas. Además, estudia acordeón y le gusta la natación. Sonia Anabel Grudine. Sonia, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, Sonia, ahí está viéndote el jurado, está viéndote toda la gente que ha venido a participar esta noche de este programa especial. Contales por qué querés representar el Centro Friulano. Bueno, si bien he participado en otros lados, creo que una experiencia re linda, se te abren muchas puertas, conocer a las chicas y creo que poder participar en el Centro Friulano, llegas a conocer las costumbres y tradiciones que tiene nuestra colonia. Por sobre todas las cosas. Además, esto del modelaje te gusta, más allá de la experiencia de participar en la elección, ¿te gustaría seguir en esta carrera? Sí, si bien no es mi meta futuro, pero me gusta participar, re lindo. ¿Qué te gustaría estudiar? Voy a estudiar Ciencias Económicas, Ciencia, 2 contadoras tenemos. Podemos armar el estudio aquí en cualquier momento. estaría bueno. Felicitaciones, que tengas mucha suerte y bueno, en un ratito escuchamos el veredicto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Es nuestra postulante número 4. Ya recibimos a la participante número 5. Se llama María Victoria Ávila Prieto. Fuerte el aplauso. 16 años. 1,73 m. Las medidas son 95, 64, 100. Cabello color castaño claro, ojos celestes. Se encuentra cursando 5º año del secundario y me parece que me van a tener que poner un banquito para poder entrevistar a la próxima participante. María Victoria Ávila Prieto. Bueno, María, bienvenida. Buenas noches a todos, al jurado.
Bueno, contanos un poquito quién te invitó a participar. Sabés que las chicas que han participado de las últimas elecciones realmente les ha ido muy bien. Vienen con la racha ganadora las del Centro Friulano, ¿eh? Bueno, mi mamá me incitó a participar porque ya estuve participando en otro concurso y bueno, como experiencia para probar. Seguramente, seguramente. Contanos un poquito qué haces, cuál es tu hobby, qué te gusta hacer en el tiempo libre. Bueno, principalmente estar con amigas, cocinar. ¿Te gusta cocinar? Sí, mucho. Salir a caminar. Bueno, de todo un poco. De todo un poco. ¿Qué vas a estudiar una vez que termines la secundaria? Diseño indumentaria. Diseño de indumentaria. Que tengas mucha suerte esta noche. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Es nuestra participante número 5. Ya recibimos en la pasarela a la postulante número 6, Janina Belén Lubino. Tiene 17 años. Fuerte el aplauso para ella. 1,60 m. Sus medidas son 85, 60, 90. Cabello rubio, ojos celestes. Finalizó el secundario y quiere comenzar a estudiar arquitectura. Le apasiona bailar. Janina Belén Lubino. Janina, bienvenida a esta pasarela. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Janina, contanos un poquito, muchos nervios, cómo ha sido la previa, ya han estado con el jurado, cómo las han atendido allí la gente del jurado. Bien, la verdad que nos hacen sentir re bien, nos tratan re bien, muchas gracias. No, nada, fue re lindo. ¿La primera vez que te presentás en un concurso así? No, este año me presenté para los cursos, representando al Consejo de la Mujer, así que bueno, ahora al Centro Friulano. Al Centro Friulano. ¿Y un sueño que tengas de poder representar al Centro Friulano? Me gustaría transmitirle más a la gente la historia de Colonia Carolla, porque todos conocen las comidas, las costumbres, pero es muy importante también la esencia de dónde viene. Así que, bueno, ese. Que tengas mucha suerte esta noche. Muchas gracias. Fuerte ese aplauso, señoras y señores, es nuestra postulante número 6, Janina Belén Lubino. Postulante número 7, Milagros Dalla Costa Macerata. Apellido italiano, señoras y señores. Milagros Dalla Costa ya está con nosotros recorriendo la pasarela, tiene 17 años. 1,52 m, sus medidas 86, 74, 90. Cabello color castaño claro, ojos marrones. Finalizó el secundario este año, le gusta pasear, estar con amigas, jugar al tenis y además bailar. Bienvenida, Milagros. Bueno, Milagros, contale a la gente, ¿cómo ha sido esto de decidirte, participar y ser quizás la representante del Centro Friulano de Colonia Carolla? Con muchos nervios y me incentivó mi mamá y mis amigos. Bueno, contanos un poquito cuál es la experiencia que has tenido. ¿Ya has estado otra vez en otro desfile así, participando de lo que ha sido una elección de reina? No, es la primera vez que me presento, así que con muchos ansias. ¿Muchas ansias, nervios ha habido? Sí. ¿Entre las chicas se han sacado el cuero ahí? Contanos un poco. No, para nada. Ha habido mucha camaradería. Sí, muy piolas las chicas. Bueno, contanos un poquito. A ver, no me pusieron acá, no. ¿Qué vas a estudiar ahora que has terminado la secundaria? Administración de empresas. O sea que todas las chicas vienen relacionadas con los números. O sea, tenemos 2 contadoras, una administradora, estamos armando el estudio contable, ¿eh? Sí. Que tengas mucha suerte esta noche. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos, señoras y señores. Milagros Dalla Costa Macerata. Postulante número 8, Valentina Cáceres. El aplauso de todos ustedes para recibirla. Valentina tiene 16 años, 1,73 m. Las medidas 90, 75, 103. Cabello color castaño claro, ojos verdes. Se encuentra en el 5º año del secundario y le gusta pasar el tiempo con su familia y su novio. También le gusta bailar, salir con amigos, escuchar música y jugar al vóley. Valentina Cáceres, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, Valentina, ¿cómo ha sido la entrevista hasta ahora con la gente del jurado? Estar con las chicas aquí en la casa. Se han reunido hace unas cuantas horas, así que bueno, como para entrar un poquito en amistad, ¿no? Sí, hace bastante que estamos hablando todo. Y el jurado tranqui, re buena onda. Todos buena onda. ¿A cuál de los jurados te ha caído mejor? A ver. Todos. Todos, no quiere quedar mal con ninguno. Todos los jurados le han caído bien. ¿Les han hecho alguna pregunta difícil? No, todo tranqui. ¿Por qué representar al Centro Friulano?
Porque me gustaría conocer más gente de otros lados y seguir, no sé, contando a la gente de qué se trata todo esto. Bueno, ahí tenemos a la reina y a quienes han sido reinas años anteriores y bueno, realmente el hecho de haber estado primero en el Centro Friulano les ha abierto muchas puertas también dentro de lo que es la presentación en distintas fiestas a nivel provincial y nacional, ¿no? Sí, sí, claro. Que tengas mucha suerte esta noche. Gracias. Fuertes aplausos, señoras y señores. Valentina Cáceres, 16 años. Y recibimos, señoras y señores, a nuestra última participante de esta noche. Se llama Virginia Florencia Rosso. Fuerte el aplauso. 18 años, 1,70 m. Las medidas 85, 65, 95. Cabello color castaño claro, ojos marrones. Cursa el primer año de la Facultad de Turismo. Hace natación, pilates, le gusta pasar el tiempo con amigos, también seres queridos y ver películas. Virginia Florencia Rosso. Virginia, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Virginia, contale a la gente, contale al jurado, ¿qué te decidió a venir a participar? Bueno, un poco de todo, digamos. Me invitaron unos amigos y bueno, me gustó muchísimo esto, lo que significa para todo Colonia Carolla, para las raíces friulanas, es muy importante para mí. La reina les ha contado cuál ha sido la experiencia que ha tenido, no solamente de estar en estas fiestas de Colonia Carolla, sino a nivel nacional. Sí, totalmente, Sofía nos estuvo contando un poco, nos estuvo apoyando y todo, así que me gustó mucho. Que tengas mucha suerte esta noche. Muchas gracias. Fuertes aplausos, señoras y señores. Es nuestra postulante número 9. Me voy a correr aquí para que la cámara tenga la posibilidad de hacer un paneo completo. Ahí tenemos a las 9 postulantes a ser reinas del Centro Friulano de Colonia Carolla. Fuerte el aplauso, señoras y señores, jurados, a todos los que nos están acompañando esta noche aquí en el Museo Casa Copetti, Museo de la Friulanidad. Y vamos a recibir a quien es nuestra flamante reina del Centro Friulano. Ella fue reina del Centro Friulano, reina de la uva, reina provincial de la vendimia, reina nacional de la fruta y horticultura y reina nacional de la agricultura de Esperanza Santa Fe. Fuerte el aplauso, señoras y señores, con todos ustedes nuestra soberana de Colonia Carolla, Sofía Gisiglieri. Fuerte ese aplauso. Ahí viene nuestra reina, señoras y señores, pero cómo ha hecho quedar de bien a este Centro Friulano. Sofía, bienvenida. Muy buenas noches para vos. Y bueno, ¿qué te podemos decir de lo que ha sido este año para vos? Bueno, muy buenas noches a vos, a todos. Primero, gracias por estar aquí presente. Así se comienza en representar a nuestra colonia. No solo es parte de lo que hace uno, sino de la misma gente de Colonia Carolla que tiene que estar apoyándonos en estos eventos, ¿no? Exactamente. Bueno, siempre con una sonrisa en su rostro, siempre ha estado representando a Colonia Carolla, no solamente contando parte de lo que es cada una de las fiestas que le ha tocado participar, sino de contar de lo que se vive, de lo que es, cómo es estar a diario aquí en esta ciudad, ¿no? Sí, bueno, todos me preguntan, ¿no? Porque es un nombre muy conocido, Colonia Carolla, en lo que es, bueno, yo estoy viajando más que nada por Córdoba, por Santa Fe, entonces todos tienen esa incógnita de qué hay en Colonia Carolla, porque todos te dicen el salame, el vino, y bueno, hay que tratar de transmitir de que son muchas cosas más. Yo les cuento que, por ejemplo, tenemos una vez al mes una fiesta tenemos, ¿no? Y todo lo que son las tradiciones, a mí lo que más me interesa y lo que más valoro de Colonia Carolla es nuestra cultura, nuestra historia y también todos los jóvenes y los grupos de jóvenes que tenemos, que son los que siguen llevando a cabo esta tarea que es muy difícil. Y bueno, más que nada es eso. ¿Qué te han preguntado las chicas? ¿Cuál es la principal inquietud que tienen de ser representantes del Centro Friulano? Bueno, primero es la pregunta del jurado, pero sí, más que nada me preguntan a dónde he ido y cómo es esta experiencia. Más allá de lo que es viajar, yo les cuento que bueno, gracias al salir reina provincial de la vendimia, yo he conocido mucha gente con la que cada fin de semana yo vivo en una gran familia, digamos. Compartiendo con muchas otras reinas, con los organizadores de la fiesta, entonces también hay que ponerse en el lugar de estos organizadores
acá de los chicos, de la comisión de jóvenes y la comisión de los grandes, digamos, que son los que también nos organizan todo para que nosotros le disfrutemos. Más que nada, creo que no solo invitar a la gente del exterior a que venga, sino también fomentar que los mismos carollenses participemos de nuestra ciudad. Sofía, que sea realmente un final de año exitoso para vos. Sabemos que te quedan muchos reinados todavía para seguir disfrutando y poder seguir mostrando tu belleza hacia otros lugares, otras latitudes. Así que felicitaciones y muchísimas gracias por haber representado tan bien al Centro Friulano este año. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, más que nada gracias a los chicos, a los de la comisión que siempre estuvieron para lo que necesitamos. Y la verdad que es un orgullo representar a este grupo, y bueno, por todo lo que te dije de lo que más valoro, ¿no? La invitamos a recorrer esa pasarela para que reciba el aplauso de toda la gente que nos está acompañando esta noche. Sofía Gisiglieri, reina del Centro Friulano de Colonia Carolla. La vamos a invitar a Sofi que nos acompañe un ratito aquí en el escenario, pero yo quiero que ustedes conozcan quién es el jurado, el excelentísimo jurado que esta noche nos va a estar acompañando. ¿Los vamos a hacer subir al jurado? ¿Se animan el jurado a subir también al escenario? Sí, los vamos a hacer subir. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con el señor Hugo Olmos. Hugo, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Sí, señor. Hugo Olmos, actor de la comedia cordobesa y productor comercial del Teatro Real de Córdoba. Fuertes aplausos, señoras y señores. Lo vamos a recibir. Hugo, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad que es un honor y estoy muy contento de estar acá porque, nada, veo que por lo menos seguimos viviendo con nuestras tradiciones. Eso es lo importante. Sobre todas las cosas, ¿cómo ha visto las chicas que se han presentado esta noche? Todas una belleza y me gusta que además todas estén, que a todas le amen esto de la herencia que le van dejando sus abuelos y que sepan que hay que transmitirlo y que no se pierda, porque nada, por lo menos acá nadie habló de política, que esto está bueno. ¿Sí? Nos distendemos un poco. Totalmente. Sí. Hugo, bienvenido a Colonia Carolla. Espero que lo hayan tratado bien, con alguna picadita de salame, bondiola, un pinito carollense. Todavía nada, queríamos una roñosa, pero no, parece que... Está en preparación en este momento. Bueno, muchas gracias. Fuertes aplausos, señoras y señores. Hugo Olmos, actor de la comedia cordobesa. Vamos a recibir a Selene Gamero. Ella es cosmiatra y maquilladora integral, columnista de belleza del programa Vení Mañana de Canal 8, jurado de Miss Córdoba Latina y Miss Teenager Córdoba 2013. Selene, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todo Colonia Carolla, la verdad que es un orgullo estar en esta representación para ustedes, por supuesto, y para mí como cordobesa. Y bueno, que nos disfrutemos esta noche, que nos divertamos y por supuesto que elijamos a nuestra representante aquí en Colonia Carolla. Bueno, si ustedes es la primera vez que vienen a Colonia Carolla, le contamos que venimos batiendo récord con el Centro Friulano. Es una responsabilidad enorme elegir a esta reina porque venimos de buena racha estos últimos años, ¿eh? La verdad que sí, como cosmiatra y maquilladora, que por supuesto veo no solamente la esencia y la belleza interior, sino también por supuesto la exterior. Les puedo decir que son bellísimas todas, y no solamente las niñas que están aquí en la pasarela, sino también estuve viendo en el público, así que son todos bellos, no sé cómo hacen, pero la verdad que, bueno, nos representa muy bien como cordobeses en general, y la verdad que los carollenses, bellos. Selene, muchísimas gracias y buena estadía aquí en Colonia Carolla. Muchísimas gracias y que se diviertan y buena noche. Fuerte ese aplauso para otra de las jurados, Selene Gamero. Vamos a recibir a Alejandrina Bonome, productora de teatro, televisión y jurado de los premios Carlos. Fuerte ese aplauso, señoras y señores. Alejandrina Bonome con nosotros. Alejandrina, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, qué linda fiesta esta y qué linda gente. El vino y el salame los pone así, divinos todos. Y qué lindas, ya les he dicho a todas, que más allá de quien lleve la corona, todas son reinas y cualquiera los va a representar muy bien. Así que diviértanse y relájense. Buenas noches.
Fuertes aplausos, señoras y señores, para Alejandrina Bonome, productora de teatro, televisión y jurado de los premios Carlos. Vamos a recibir a Santiago Fink, director de la Agencia de Talentos y Escuela de Artes Escénica Peace and Point. Fuerte el aplauso para Santiago Fink. Muy buenas noches, Santiago, bienvenido. Buenas noches. Bueno, me toca jugar de local hoy como jurado. Y bueno, ha sido una tarea muy difícil ya que todas las chicas son muy lindas. Pero bueno, se ha llegado un éxito. Sí, por tres en realidad. Porque está la reina, la primera princesa y la segunda princesa. Bueno, ¿alguna característica en especial les han pedido a las chicas? ¿Se han fijado cómo caminan? La forma de hablar? ¿Cuáles son las características fundamentales que debe tener una digna representante de Colonia Carolla? Sí, nos hemos fijado, hemos tenido en cuenta fundamentalmente el conocimiento sobre la cultura de Colonia Carolla, del centro friulano, y para poder elegir una buena representante. Santiago, muchísimas gracias y bienvenido también. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos más tarde. Muy bien, fuertes aplausos, señoras y señores. Santiago Fink, director de la agencia Peace and Point. Elisa Fermanelli, ella es empresaria de la zona, por supuesto es propietaria de En Plenitud, centro de estética y bienestar, capacitación en peluquería y maquillaje. Elisa, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, la verdad que es un gusto estar acá, haber sido convocada, es la primera vez. Las chicas son todas muy lindas, esperamos haber hecho un buen trabajo y cualquiera puede ser la representante de Colonia Carolla en el centro friulano. Bueno, a ustedes les ha tocado el papel de estar viendo y custodiando lo que va a ser el destino de la próxima reina representante del centro friulano de Colonia Carolla y más siendo de casa. Exactamente, yo vengo de Jesús María, pero igualmente estamos en la zona y sabemos la función que cumple el centro y bueno, nos agrada mucho que las chicas tengan esta iniciativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, buenas noches a todos. Fuerte el aplauso también para Elizabeth Fermanelli, ella es titular de la empresa En Plenitud. Y representando al Centro Friulano de Colonia Carolla, Camila Guanini. Ella fue reina del Centro Friulano, reina de la uva de Colonia Carolla y reina provincial de la vendimia, reina nacional de la fruta y horticultura. No me entran mal los reinados en el papel, si no sigo, Camila, bienvenida, bellísima como siempre. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, esta vez estar del otro lado del mostrador, esta vez ser quien va a elegir a la sucesora de Sofía. Sí, la verdad que estuvo interesante por ahí verlas a todas las chicas del otro lado, una experiencia que estuvo buena y aprovechándola como todas las que vivo. Contale un poquito a la gente, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue el hecho de participar también, de estar en este lugar, de pasar todos estos nervios y después, bueno, ser la representante de Colonia Carolla en tantas fiestas, ¿no? Bueno, la verdad que siempre al principio con un poco de nervios porque es mucha la responsabilidad que uno carga por ahí de difundir la cultura nuestra. Y después una vez que salí elegida, lo disfruté mucho, pude conocer muchos lugares y como por ahí decía Sofía, conocer a mucha gente y transmitiendo entre todas las culturas de diferentes lugares, así que por ahí se aprende mucho, así que es súper interesante. Camila, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Fuertes aplausos, señoras y señores. Camila Guanini en el escenario también con nosotros. Les vamos a brindar un fuerte aplauso a todo el jurado y a todas las postulantes. Las vamos a ir nombrando, les vamos a despedir a las chicas que pasen por la pasarela. Allí está nuestra postulante número 1, Carué Argañarás Olmos, postulante número 2, Gabriela Vanessa Gasparuti, postulante número 3, Georgina Eliana Lauret, postulante número 4, Sonia Grutine, postulante número 5, María Victoria Ávila Prieto, postulante número 6, Janina Belén Lubino, postulante número 7, Milagros Dalla Costa Macerata, postulante número 8, Valentina Cáceres, postulante número 9, Virginia Florencia Rosso. Arriba con esa música. Las vamos a despedir a las chicas con un fuerte aplauso. Allí está uno de los representantes del Centro Friulano, de la Comisión de Jóvenes, Apo Brolo, que se ha puesto ahí en la escalinata para recibir a cada una de las bellezas que esta noche, una de ellas será reina, primera y segunda princesa. Señoras y señores, estamos compartiendo con ustedes este último programa de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2, que es esta edición 2013
que se ha gestado a raíz de esta idea del Centro Friulano de Colonia Carolla, ya desde hace algunos años, con la conducción, con la programación puntualmente de la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano de Colonia Carolla. Pero este espectáculo va a continuar porque vamos a invitar a este escenario, para que sea parte de todos ustedes, a los integrantes de la Escuela Superior de Música. Abajo va mi comadre, mi compadre al hombro, dale que dale. Por esa calle abajo va mi comadre. Con mi compadre sí medio curado. Comiendo sopa y piña se ha indigestado. Cuando el compadre chupa muestra la hilacha. Cuando el compadre chupa muestra la hilacha. Se le pone la cara como picacha. Cuando el compadre chupa muestra la hilacha. Mi comadre le dice move la taba. Se queda en la postura y no hace nada. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casabas con yo. Yo no ando porque te quiero, ni ando y pa' que me quieras. Yo ando por andar de vicio, yo ando por andar nomás. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de chañar. Traigo mistol de Santiago, remedio pa' todo mal. Recelando, yo no soy más que apariencia, sombra que anda caminando. Cuando llega el carnaval, no almuerzo ni ceno nada, me mantengo con las coplas, me
me sube a la cabeza como si fuera sombrero. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de chañar, traigo mistol de Santiago, remedio pa' todo mal. Oh, darling, please believe me, I never do you no harm. Believe me when I tell you, I never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I never make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone. When you told me you didn't need me anymore, when I know I really broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, when I know I nearly broke down and died. Oh, darling, if you leave me, I never make it alone. Believe me when I beg you, I never do you alone. When you told me you didn't need me anymore, when I know I really broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, when I know I nearly broke down and died. Muchísimas gracias. Know that it's a hard way, cool wind in my hair, what a smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, the ocean light. My head was heavy and my strength redeemed, and I don't stop for the night. Then she stood at the doorway and had a miss in a bed. And I was thinking to myself, this could be heaven, no, this could be hell. Then she lit on the candle and she showed it away. There were voices on the corridor, and now I hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Maybe a room at the Hotel California.
such a lonely place, such a lonely place. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise, thinking you will rise. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice, and she say, we heard just Prince prisoner here, no one device, and the master the chambers, they got for the feast. The stuff is with that is still in it, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. Had to find the fastest back to the place I was before. Relax, say the nightman, we are programmed to receive. You can talk anytime you like, but you never leave. This ain't the love I just can't handle it. This ain't the love I must. They're on to read it ready. Crazy little thing called love. This ain't the love. They cry and crawl at night. It's me. Yes, I shake a low line like a jellyfish. You gotta like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows I rock and roll. She's got me crazy. She gives me honey cow fever. She gives me in the cocoa sweet. Gotta be cool, relax, get in, get on my track, see the backseat, it's high, and take a long ride on the motorbike until you're ready, crazy little thing called love. Gotta be cool, relax, get in, get on my track, see the backseat, it's high, and take a long ride on the motorbike.
ready. Crazy little thing called love. This is the thing called love. I just can't handle it. This is called love. I must then run to read it ready. Crazy little thing called love. 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 Muchas gracias. Oh, what a feeling I get when I'm with you. You take my heart into everything you do, and it made me say for the lonely people. I was the road for so long. Now I know that I want the lucky people. Your love is coming me strong. And now, but no, and it's something I can't be proud of. And now, but no, no more bad luck. I know I see that my life has been so blue. With all the hurting I heard till I meet you. But I'm glad to say no, the home hit me. With your hair by my side, and there no more memory remain me. Your love will be alive. And love, but love, and it's something I can't be proud of. And love, but love, no more bad love. Muchísimas gracias. Seguimos compartiendo este programa especial, Cosas de Gringo, a través de la pantalla de Canal 2.
Los vamos a presentar. Son el conjunto de danzas italianas Alegría. 33 años de historia en distintos escenarios de Córdoba, el país y el mundo. Y esta noche también aquí presentes en el Museo Casa Copetti. Fuerte el aplauso para el conjunto Alegría.
Fuerte ese aplauso, señoras y señores, con todos ustedes, el conjunto de danzas italianas Alegría. Muchas gracias, chicos. Fuerte ese aplauso, el reconocimiento también para los integrantes del conjunto de danzas italianas Alegría. Y ha llegado el momento muy especial, señoras y señores, de dar a conocer quién es la nueva reina del Centro Friulano de Colonia Carolla. Y es por ello, señoras y señores, que ya tenemos ubicado aquí a todo el jurado que ya está, excelentísimo jurado que ha trabajado incansablemente para dar a conocer quién es la próxima representante del Centro Friulano de Colonia Carolla. Le vamos a brindar un fuerte aplauso, señoras y señores, al jurado que ha estado trabajando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a recibir a todas las postulantes, señoras y señores. Postulante número 1, Carué Iriyui Argañarás Olmos, postulante número 1. Postulante número 2. Ella es Gabriela Vanessa Gasparuti, postulante número 3. Georgina Eliana Lauret, postulante número 4. Aplausos, Colonia Carolla. Sonia Anabel Grudine. Postulante número 5. María Victoria Ávila Prieto, postulante número 6. Janina Belén Lubino, postulante número 7. Milagros Dalla Costa Macerata, postulante número 8. Valentina Cáceres, postulante número 9. Virginia Florencia Rosso. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para todas las postulantes que aquí tenemos sobre el escenario. Ya se viene un momento muy especial. Aquí estamos con la gente de Canal 2, los chicos que han estado trabajando. Miren, acá en este momento tengo en mi poder, ahí está tomando Tony Ahumada, el sobre del Centro Friulano de Colonia Carolla, que contiene, en este caso, el nombre de quién será segunda princesa, primera princesa y también la nueva reina del Centro Friulano de Colonia Carolla. Vamos a ver. Sí, ponga un poquito de música para generar expectativas, señoras y señores. Mientras los camarógrafos se van deleitando allí con las imágenes de todas las postulantes. Ya tengo quién. Ajá, mira vos lo que ha dicho el jurado. Muy bien, muy bien. A ver, ponga música, señor. Para coronar a nuestra segunda princesa, vamos a invitar a Camila Guanini, quien es representante del jurado, y a María Lustoso, integrante de la subcomisión de jóvenes. Ellas serán encargadas entonces de entregarle todos los premios y atributos a nuestra segunda princesa. Atentos, señoras y señores. Ponga música, ponga música. Estamos compartiendo este último programa de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que han participado este año de esta importante actividad. Sí, señor, aquí viene. Ella va a ser la encargada de colocar la banda a quien es nuestra segunda princesa. Baje un poquito la música. Muy bien. Bajamos la música, señoras y señores. Según este jurado, ahí estamos viendo el jurado. Las caras del jurado realmente son para que las cámaras de Canal 2 las vayan registrando. Señoras y señores, basta de palabras. Mire, Tony, usted tiene el privilegio de tener la primicia. Es nuestra segunda princesa del Centro Friulano de Colonia Carolla. El agradecimiento a todas, porque todas han estado hermosas, todas han estado brillantes sobre este escenario y han dejado lo mejor de sí
para compartirlo con todos nosotros. Es Segunda Princesa, edición 2013 del Centro Friulano, la participante número... ¿Qué dicen ustedes? La participante número 3, señoras y señores, Georgina Lauret. Fuerte ese aplauso. Georgina Lauret es nuestra segunda princesa. Ella es quien también va a representar a este Centro Friulano de Colonia Carolla. El aplauso cálido de todos ustedes. Sí, señoras y señores, aplausos. Segunda princesa, Georgina Lauret, participante número 3. Allí recibe la banda correspondiente de mano de una experimentada reina de Colonia Carolla y también la gente de la subcomisión de jóvenes del Centro Friulano. Muchísimas gracias. Le brindamos un fuerte aplauso, señoras y señores. Georgina. Ahí está. Georgina, felicitaciones. Me imagino que súper contenta. Sí, muchas gracias. Estoy contenta, sí. Emocionada por sobre todas las cosas. Sí, totalmente por esto que pasó. Muy bien, fuerte ese aplauso, señoras y señores. Te pedimos que te ubiques aquí al costadito nada más, porque vamos a dar a conocer, según el veredicto de nuestro excelentísimo jurado esta noche. Muchísimas gracias a todos los que han participado, a los integrantes de la Escuela Superior de Música, a los integrantes del conjunto de danzas italianas Alegrie. Vamos a dar a conocer el nombre de nuestra primera princesa y vamos a invitar a los integrantes del jurado, en este caso Alejandrina Bonome y también a Verónica Soria, integrante de la subcomisión de jóvenes. Ellas serán encargados de entregarle la banda y los atributos correspondientes a nuestra primera princesa. Muy bien. ¿Le ponemos música? Música, maestro. Ahí. Qué lindos temas lentos. Ya está todo listo, señoras y señores. Mucha expectativa de las chicas. ¿Hay mucho nervio todavía o ya están más relajadas? Más relajadas. Nos dicen que está todo ok. Perfecto. Damos a conocer, señoras y señores. Bájeme la música. Es nuestra primera princesa, Centro Friulano de Colonia Carolla. No esté mirando usted. Ya le di la segunda princesa. La primera, espere con expectativa. Es primera princesa de este Centro Friulano de Colonia Carolla, la participante número... Les dije que estuvo el Centro Friulano organizando todo esto, ¿eh? Estuvo espectacular, pero espectacular estuvo esta noche. Ahí la veo a Cristina Bocalón, que está muy contenta esta noche. Le vamos a brindar un fuerte aplauso también a la gente del área de la municipalidad que está encargada después de llevarlas a recorrer toda la provincia de Córdoba y el país, ¿eh? Es primera princesa, la participante número 5, señoras y señores. María Victoria Ávila Prieto. Fuerte ese aplauso. Elegantísima, muy alta nuestra primera princesa. Estaba dando el ok desde hacía rato. Ahí le entregamos entonces las flores y los premios. Me voy a acercar para saludarla. María Victoria, felicitaciones. Muchas gracias jurado. Está muy feliz y ustedes la van a coronar con un fuerte aplauso, señoras y señores. Es nuestra primera princesa. Tenemos primera princesa. Muchísimas gracias también a la gente del jurado, a la gente de la comisión, subcomisión de jóvenes. Muchísimas gracias. Tenemos primera princesa, tenemos segunda princesa, pero nos está haciendo falta una reina. ¿Quién será la reina este año? ¿Usted se anima a decirme quién es? Un pálpito para esta noche. A ver, ¿quién? Ajá, bueno, puede ser, sí, todo es posible, todo es posible. Según, bueno, acá el director de cámara me está diciendo que puede ser las 5, las 6, las 7, las 9, la 1, bueno, todas tienen chances, ¿eh? El jurado, ¿cómo le ha ido el jurado con la elección? ¿Bien? ¿Ha sido unánime? ¿Ha habido encontronazos así? ¿Cómo ha sido? Unánime, perfecto. Nos quedamos tranquilos entonces.
para coronar, no mire usted, a nuestra reina del Centro Friulano, vamos a invitar al señor presidente del Centro Friulano, el señor Sergio Boesio. Va a hacer entrega de todos los atributos también. Nuestra reina saliente, le vamos a brindar un fuerte aplauso a Sofi Gisiglieri, que ha sido realmente una digna representante de este Centro Friulano de Colonia Carolla. Será la 1, será la 2, será la 3, será la 4, será la 5. No sé, realmente vamos a ver, vamos a ver. Hay un asado jugado. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, según el veredicto, ¿a usted tiene algún pálpito, presidente del Centro Friulano? No, no se juega por ninguna. Todas son lindas, todas son lindas. Muy bien. Es nuestra reina del Centro Friulano de Colonia Carolla, edición 2013. Muchas gracias al conjunto de danzas italianas Alegrie. Fuerte ese aplauso para el conjunto de danzas que nos ha estado acompañando. Los invitamos para lo que va a ser la Sagra Nacional de la Uva en el mes de marzo. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Vamos a coronar. Coronamos, ¿eh? ¿Coronamos? Damos a conocer el nombre de la ganadora. Es reina del Centro Friulano de Colonia Carolla. ¡Qué cortina, señoras y señores! Estamos casi a punto de levantar la copa para brindar por la Nochebuena. Vamos. Que sea realmente un excelente 2014 para todos, ¿eh? Seguramente que es el deseo de todos los integrantes del Centro Friulano de Colonia Carolla. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias. Bájeme la música, bájeme la música. Es reina del Centro Friulano de Colonia Carolla, edición 2013, la participante número 9, señoras y señores, fuerte ese aplauso. Florencia, Virginia Florencia Rosso, postulante número 9, es la flamante reina del Centro Friulano de Colonia Carolla, con el aplauso de todos ustedes. Sí, señoras y señores, y el aplauso para todas las chicas que nos han estado acompañando esta noche. Muchísimas gracias, Virginia. Felicitaciones. Me imagino que estás contentísima y emocionada esta noche. Contentísima, realmente muy contenta. Muchísimas gracias. Una responsabilidad enorme a partir de hoy representar al Centro Friulano, porque vienen con una carga emocional todas las chicas que han sido reinas de este Centro Friulano, y este es tu momento. Bueno, espero poder cumplir con las expectativas y con las responsabilidades que me han encargado ahora. Bueno. Fuerte ese aplauso para nuestra reina. Ahí avanza Sergio Boesio, presidente del Centro Friulano de Colonia Carolla. Hace entrega de las flores correspondientes. Reina saliente Sofía Gisiglieri le va a hacer entrega de todos los atributos correspondientes, señoras y señores. ¿Le vamos a tener las flores? Le vamos a tener las flores a la reina un ratito para que puedan hacer el traspaso de todos los atributos correspondientes. Allí la banda que la consagra como nueva reina del Centro Friulano de Colonia Carolla, con el deseo de éxitos y suerte para lo que será su próxima presentación. Ahí la reina saliente le va a entregar la corona entonces. Fuerte ese aplauso, señoras y señores. Contento el presidente del Centro Friulano con la elección. Muy bien, fuerte ese aplauso, señoras y señores. Ahora sí le entregamos las flores para que las pueda disfrutar, para que lo pueda compartir. Primera princesa, segunda princesa al costado de la reina, para que puedan ser tomados por las cámaras de Canal 2. Muchísimas gracias a todos, a todos. Allí los integrantes de la subcomisión de jóvenes le van a hacer entrega también de un presente a todas las chicas que han participado. Les vamos a brindar un fuerte aplauso a todas las postulantes que han estado hermosas realmente. A la reina saliente allí, Alfonso Brolo le hace entrega. Muchísimas gracias. A todo el comercio, a la gente de Cosas Nuestras, Regalería y Librería del Valle, a Babén Lencería, Elois Lencería, Por Mi Culpa, Moda Inspiración, Almendra Boutique, Librería Abaco, Panadería La Familia de Ángela, La Parrilla de Pichi,
Florería Pétalos Azules, Dulces y Conservas Los Plátanos, Carnicería 9 de Julio, Sabores de Carolla, Norma Londero, Pelchiare, Deco Casa, Baldosa Mujer, Cosmética Avon y Farmacia Martín. Muchísimas gracias a todos, a todos los que han hecho su aporte para que realmente esta sea una noche inolvidable para la reina primera y segunda princesa. Le vamos a brindar un fuerte aplauso a la reina saliente, Sofi Gisiglieri, que ha sido una bella representante del Centro Friulano de Colonia Carolla. También los integrantes del jurado se quieren hacer presente con un obsequio especial, por eso vamos a invitar a Selene Gamero y Alejandrina Bonome, quienes van a hacer la entrega también de un premio a las chicas que han sido electas esta noche. Las vamos a invitar a que se acerquen al escenario, vamos a cruzar detrás de la reina, primera y segunda princesa, mientras le vamos a decir a Sofi muchísimas gracias y éxitos para todo lo que viene, Sofi. Bueno, muchísimas gracias. Quiero felicitar a Vicky y a las chicas. Estoy segura que, bueno, a Vicky la conozco hace mucho y estoy segura que ella los va a poder representar de la mejor manera y como ustedes se lo merecen. Y bueno, por último le quiero hacer un regalo para la comisión, a Sergio, si puede ser. Cómo no, lo invitamos a Sergio, que se acerque aquí. Sergio, presidente del Centro Friulano de Colonia Carolla. Allí va a recibir un obsequio, un presente de manos de Sofi Gisiglieri. Para que guarden en la sede y bueno, y tengan un recuerdo. Bueno, nada, yo siempre los voy a llevar conmigo. Y bueno, gracias, porque gracias al Centro Friulano a mí se me abrieron las puertas para lo que fue un hermoso año para mí, que bueno, nunca voy a olvidar. Gracias. Fuertes aplausos, señoras y señores, Sofi Gisiglieri. Muchísimas gracias, Sofi. Allí va a saludar a las chicas. Aquí estamos con Selene y Alejandrina. Bueno, nos van a contar de qué se trata esta sorpresa. Selene te va a decir. Bueno, por supuesto a la reina la vamos a invitar, Alejandrina, productora del programa Vení Mañana. Yo soy columnista del segmento de belleza en el programa, así es que la vamos a invitar, por supuesto, al programa, a la reina y a las princesas, por supuesto, a nuestro programa Vení Mañana en Canal 8, Telefe Córdoba. Muy bien, fuertes aplausos. Y yo las voy a invitar a todas a jugar al programa, a todas. A todas. Me imagino que ya conocen los juegos, ¿o no? Ay, los miran a todos y van con los juegos aprendidos. Las invito a todas a jugar, así que ahora les tomo el teléfono a todas, ¿sí? Muchísimas gracias. Y bueno, las vamos a estar viendo a todas las chicas en la pantalla entonces de Canal 8. Muchísimas gracias por su presencia esta noche. También a Santiago Fink y a Elisa Fermanelli, que ellas también se quieren hacer presentes como jurado. Las vamos a despedir con un fuerte aplauso a todas las participantes, a todas, a todas. Allí. Muy bien. Muy bien. Aquí viene entonces Santiago Fink y Elisa Fermanelli, quienes también quieren hacerse presentes. Bueno, contanos de qué se trata este presente, Santiago. Bueno, en nombre de Peace and Point, las chicas quedan totalmente invitadas a formar parte del curso de verano, un curso corto que se va a dar de 3 meses, que van a poder participar todas las chicas en forma gratuita en la Escuela de Artes Escénicas. Sí. Hablemos de rubro. Muy bien. Y bueno, ahora Elisa les va a contar de qué se trata sus regalos. No, es un regalito para cada una para que puedan ir a usar los servicios de En Plenitud. Tienen un voucher cada una con servicios, chicas. Hermosas las 3. Muchísimas gracias. El aplauso también a los integrantes del jurado. Los vamos a invitar a todos los integrantes del jurado, por favor, subir al escenario. Vamos a invitar, me voy a cruzar por detrás de las chicas para no interrumpir. Vamos a invitar entonces a Cecilia Cragnolini, va a hacer entrega de un obsequio
al señor Hugo Olmos, quien ha sido jurado esta noche, también al señor Federico Brolo, quien va a hacer entrega de un presente a Seleme Gamero, al señor Alfonso Brolo, a Alejandrina Bonome, a Carolina Carneluti de Santiago Fink, también Valentín Becquiet, a la señora Elisa Fermanelli, y también Federico Loncini hará entrega de un presente a la jurado Camila Guanini. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para todos ellos que también se llevan un recuerdo especial de lo que es Colonia Carolla en esta edición especial del Centro Friulano Elección 2013. Les brindamos un fuerte aplauso, señoras y señores, para todos. Fuerte el aplauso para el jurado. Ahí está, muchísimas gracias. Lo vamos a despedir a los integrantes del jurado con un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición 2013 del programa Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2. Y voy a pedirles, por favor, a los integrantes de la subcomisión de jóvenes, por favor, que suban al escenario, y también lo voy a invitar a Sergio Boesio, que quiere dirigirles también unas palabras en este programa especial. Por favor, a los integrantes de la subcomisión de jóvenes, que han trabajado mucho este año. Les decía al comienzo del programa, cambiando un poco la temática de lo que ha venido siendo y lo que fue en sus comienzos el programa Cosas de Gringo. Este año se apuntó fundamentalmente a conocer ciudades que conforman la región del Friuli Venezia Giulia en el norte de Italia, y estuvieron recorriendo con imágenes que ellos mismos trajeron del norte de Italia, parte de su historia, su idiosincrasia, sus festividades anuales, y las pudieron conocer a través de Cosas de Gringo. Sergio. Bueno, yo antes de finalizar este evento, quería agradecerle a los jóvenes del Centro Friulano que han tomado la responsabilidad a partir de este año del programa Cosas de Gringo. Creo que lo han hecho con todo el amor y el cariño que ellos le han puesto, con errores que se van a ir subsanando con el tiempo. Así que de parte de la comisión de los mayores, le agradecemos a los jóvenes por toda la actitud y la impronta que le han puesto este año, y creo que el año que viene va a ser mucho mejor. Así que muchas gracias de parte de la comisión a la subcomisión de jóvenes. Muchas gracias, chicos, y que sigan así. Muy bien, a ver, en representante de los jóvenes, ¿quién va a hablar? Le entregamos el micrófono. Me hago cargo. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en grupo también para este programa, nos ha gustado trabajar, esperemos que les haya gustado todo lo que hemos armado en esta noche. Por supuesto, siempre tenemos el apoyo de los adultos en este trabajo, si no solo no los podríamos hacer. Y bueno, queremos felicitar a la reina y a las princesas, que estamos muy contentos todos y esperemos que nos representen muy bien. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos, señoras y señores, para estos jóvenes integrantes de la subcomisión del Centro Friulano de Colonia Carolla. Los despedimos con un fuerte aplauso. Sergio, como siempre, muchísimas gracias por toda esta tarea que ustedes vienen desarrollando en procura de hacer conocer y mantener viva esta llama que es la historia, el patrimonio que tiene Colonia Carolla, que son las costumbres de aquellos viejos gringos que vinieron alguna vez a poblar esta parte del norte de la provincia de Córdoba y que dejaron tantas cosas en el norte de Italia para venir a esta República Argentina, para venir a hacerse la América, para venir a hacer la América, y que ustedes con tanta dignidad siguen adelante. Sí, así como vos decís, creo que estos eventos están apoyando un poquito más. Creo que todos los eventos que estamos haciendo en Colonia Carolla, nuestra institución, las demás instituciones, los chicos de Duchi Insieme, hay que apoyar a toda esa gente porque es la que va a mantener viva la imagen de Colonia Carolla y las tradiciones. Que no se pierda nunca eso, porque vamos a perder nuestra identidad propia. Así que le pido a todos que acompañen todos estos eventos porque es fundamental para Colonia Carolla, para que siga en pie. Así que muchas gracias por todo y pasen un feliz año y un mejor año que viene. Gracias. Muchísimas gracias, el señor Sergio Boesio, presidente del Centro Friulano de Colonia Carolla. Y vamos a despedir, señoras y señores, con un fuerte aplauso a quien es nuestra reina del Centro Friulano, Virginia Florencia Rosso, primera princesa María Victoria Ávila Prieto, segunda princesa Georgina Lauret. Muchísimas gracias, chicas, felicitaciones, buen año.
Señoras y señores, ha sido todo por hoy. Nos vamos a estar reencontrando el próximo año a través de la pantalla de Canal 2, como sucede todos los años, para contarles parte de la historia de lo que se vive en esta ciudad de Colonia Carolla. Ojalá que haya sido de su agrado y seguramente que el año 2014 nos encontrará a través de Canal 2 compartiendo más de esta historia que desde hace algunos años se llama Cosas de Gringo. En nombre del Centro Friulano de Colonia Carolla, muchísimas gracias a todas las personas que han participado este año. Muchísimas gracias.